Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. En este video les voy a presentar algunas claves de la sociología de la literatura, que es una disciplina que nació en los años 70. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para abordar un estudio de una obra literaria desde esta sociología de la literatura es que entran en relación tres dinámicas o hay como tres variantes que se interinfluyen. La primera, la obra de arte, ¿de acuerdo? O hecho literario, como lo llaman los sociólogos de la literatura. Vamos a volver sobre este asunto luego. Entonces tenemos el hecho literario, número uno, tenemos la sociedad con sus códigos, con sus referencias económicas, culturales, costumbristas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una tercera variable que es el público. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos, según esta disciplina, entender el hecho literario si no lo hacemos dialogar con el público y con la sociedad en la que nace. Con la sociología de la literatura hay un cambio de paradigma evidente porque, como les he dicho, ya no hablamos de obra de arte, desacralizamos estas producciones como pudo haberlas hasta el siglo XIX, que el escritor o el pintor o el escultor era un semidios que había recibido la inspiración de las musas, ¿no? A partir del siglo XIX y especialmente siglo XX, inicio del siglo XX, con el desarrollo de las sociedades capitalistas, de las sociedades neomodernas, consideran que ya no debemos hablar de obra de arte, sino de hecho literario, por tres razones principales. La primera, por el intercambio que existe entre quien elabora el hecho de literario y quien lo recibe. Es decir, quien compra el libro en la librería, quien lo lee, quien lo critica, quien lo recomienda, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, hablamos de hecho literario porque esta obra luego desenvuelve otro tipo de comunicaciones, sean comunicaciones interpersonales, orales entre personas, sea adaptaciones de las obras literarias al cine, sean adaptaciones de las obras literarias o a las canciones, al teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente se considera, según los sociólogos de la literatura, que es un hecho literario por la razón de que en función de las épocas el público va a tener una interpretación diferente de la obra, del hecho literario. Ejemplo paradigmático, el mayor ejemplo que pueda haber, el Quijote de Miguel de Cervantes, ¿no? Cuya primera parte fue publicada en 1605 y la segunda en 1615. Los primeros lectores del Quijote, hubo 700 ejemplares, esta fue la primera tirada editorial en 1605. Ellos consideraron que eso era una mala imitación de los libros de caballería, ¿sí? Sin embargo, en las décadas siguientes ya la gente entendió que eso era una parodia de los libros de caballería. Y finalmente en el siglo XX, finales del siglo XX, se concibió al Quijote como una novela total, una novela de novelas que trataba, que incluía varios subgéneros. Entonces, por eso hablamos en la disciplina de sociología literaria, de hecho literario y ya no de obra de arte. Una segunda característica fundamental, ya no hablamos o solo podemos hablar, mejor dicho, del libro en el momento en que se lee, ¿sí? El hecho literario cobra vida cuando el libro se lee, pero mientras el libro solo reposa en los estantes de una biblioteca o solo está en la casa editorial y no ha estado en manos de lectores, no ha sido comentado por la crítica, no ha sido tratado en diferentes programas culturales, no existe el hecho literario. Solo existe el hecho literario cuando del creador pasa al receptor. Otra pregunta que formulan los sociólogos de la literatura es la siguiente: ¿por qué ciertos libros sobreviven durante siglos, durante décadas, es decir, que se los sigue leyendo, y por qué otros caen en el olvido?
¿sí? Eso no solo se debe a cualidades de la escritura, no solo se debe a una función estética, sino que según ellos eso se debe también a funciones sociales, funciones culturales, funciones económicas que tienen que ver con el mercado editorial y con los lectores. Por lo tanto, antes de que el libro llegue a nuestras manos, y eso es la tercera pata de la mesa de los sociólogos de la literatura, el libro ha pasado por tres filtros: el autor o la autora, el editor o la editora, y finalmente el crítico o la crítica literaria y o el librero. Por lo tanto, el producto, el hecho literario que tenemos entre las manos no es inmaculado, ¿sí? Sino que ya responde a una orientación de consumo. Bien, dicho esto, el cambio de paradigma, el cambio de conceptos que supone la sociología de la literatura, para nosotros analizar estas obras en función de los preceptos de esta disciplina, debemos tener en cuenta cuatro ideas. ¿Sí? La primera, que el análisis literario no solo responde a un hecho subjetivo de comprensión, de análisis, de síntesis de la obra literaria, sino que tiene que haber también un análisis objetivo de las condiciones mercantiles en las que ha sido difundida la obra. El mejor ejemplo de eso es el boom hispanoamericano, que seguramente ustedes hayan escuchado. Investiguen un poquito para saber en qué condiciones editoriales, ¿sí? Y en qué condiciones mercantilistas surgió ese boom. ¿Cuáles son los autores que fueron incluidos? ¿Por qué fueron incluidos? ¿Y qué autores fueron excluidos de este boom literario? Entonces, nos damos cuenta de que los movimientos literarios, los hechos literarios, no solo responden a condiciones objetivas, ¿sí? No solo a condiciones objetivas, sino a condiciones subjetivas. ¿Por qué? Porque existe una tensión entre la demanda del mercado y la oferta del autor o de la autora. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir lo que me da la gana. Yo puedo escribir como me da la gana, pero en cada época hay una serie de cánones estéticos, es decir, de cómo seguramente le vaya a gustar la obra a la gente. Y si realmente yo quiero que me publiquen, si realmente yo quiero que me lean, pues debo respetar estos cánones. Piensen, por ejemplo, en el Nouveau Roman francés y esta escuela cinematográfica que surgió después. Son películas muy lentas, ¿sí? Son películas muy lentas, por ejemplo, las de François Truffaut. Ahora mismo casi nadie es capaz de ver estas películas, porque realmente son tan monotemáticas, tan lentas en su desenvolvimiento que un espectador actual no aguanta eso. Bien, los primeros lectores que tienen el hecho literario en las manos influyen muchísimo. Les doy otro ejemplo. El Decameron de Boccaccio, que fue publicado en el siglo XIV, cuando llegó a mano de lo que podríamos llamar acrónicamente la burguesía, ellos no consideraron hecho como una obra literaria de calidad. Ellos lo consideraron, si hiciéramos una comparación hoy, como un cómic. ¿Por qué? Porque el Decameron, tanto en su estructura como en su escritura, no respondía a los cánones estéticos, es decir, a las pautas de escritura de su tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es imprescindible que cuando nosotros analicemos una obra literaria o que nuestros estudiantes lean una obra literaria, sepamos cuáles eran los códigos estéticos de la época. Y la última idea, la cuarta pata de la mesa que les quería comunicar es que el producto artístico, este hecho literario, no es inmaculado, ¿ya? Es decir, que cualquier lector que lo lea le va a dar una interpretación, le va a dar un sentido. Eso es lo que se conoce como la estética de la recepción, que fue desarrollado por este teórico Jauss, ¿sí? Carl Ernst Jauss, J-A-U-S-S. Esto es la principal escuela que habla de que el texto, en cuanto ya llega al lector, se mancha, ya no es el mismo, cambia, se transforma. Pero si desean, pueden leer la teoría del lector modelo de Umberto Eco, el crítico italiano,
o pueden leer la teoría inglesa del Reader's Response Criticism, ya que es otra escuela, otra estética de la recepción, otra manera de explicar cómo el lector influye en la transformación de la obra desde su comprensión de la obra. ¿Por qué el lector influye en eso? Pues por dos motivos. El primero, porque en cualquier obra literaria, cualquier hecho literario que leamos, nos vamos a identificar con un personaje, nos vamos a identificar con ciertos sentimientos, vamos a reconocer lugares, vamos a compartir la afición por ciertos eventos. ¿Sí? Entonces, por eso la obra ya no está inmaculada, porque se establece una conexión, una identificación entre lo que el escritor escribió y lo que el lector vive al leer. Y lo otro es la influencia ideológica que puede tener una obra literaria en nosotros. Es decir, que cualquier hecho literario nos va a provocar sensaciones. Rechazo o convicción de que lo que escribe el autor es cierto, de lo que escribe es la verdad, de lo que él escribe se corresponde con sus valores ideológicas, sean estas ideologías políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, las que sea. Hablamos de una ideología global, panorámica. También puede tener influencia porque puede ser que no comprendamos una obra o puede ser que asumamos esta obra como fundamental para nuestra vida, para transformarnos como personas. Por lo tanto, les propongo, eso será trabajo práctico experimental autónomo, les propongo que ustedes analicen una serie de obras, les voy a hacer las propuestas en el grupo de WhatsApp, pero les propongo que analicen una de las obras que les voy a recomendar contestando a estas preguntas. La primera, ¿en qué contextos sociales, económicos y culturales surge la obra? Busquen el año de publicación, ¿de acuerdo? Y vayan buscando esta información, estas respuestas. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo tardó en escribir el hecho literario, el escritor o la escritora? ¿Cuántas ediciones hubo? ¿Y cuántas casas editoriales hubo? Porque esa es otra. Yo puedo publicar, por ejemplo, en la editorial Síntesis ahora en el 2020 y en el 2022 la editorial Penguin me pide publicar y hay nuevas ediciones. ¿Cuáles serán, otra pregunta, las obras literarias que anteceden a la obra que voy a analizar? ¿De qué trataban? ¿De qué subgénero? Lo hemos dicho, ¿a qué subgénero pertenece la obra narrativa y cuáles serán los cánones estéticos de la época? Si ya es una obra que tiene más siglos o más años, ¿quiénes son los que la leyeron primero en su época? ¿Quiénes son los que la siguen leyendo hoy? Podemos verlo desde las clases sociales. Penúltima pregunta, ¿qué quería lograr el autor con esta obra? ¿Cuáles serán sus propósitos iniciales? Y la última pregunta, ¿qué es lo que realmente logró en los lectores? Por ejemplo, vuelvo sobre el Quijote de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes muere en 1615. Al final de su vida, él no consiguió la fama. Él era pues un escritor casi cualquiera en la ruina. Y él dijo, bueno, puesto que no tuve éxito como escritor, voy a escribir la última obra de mi carrera para divertirme. Y el Quijote empezó con una novela cortita o unos cuentos cortitos, que son los primeros 7 capítulos de lo que es hoy el Quijote, ¿sí? Y pues lo fue ampliando y lo publicó. Y ya en 1605, a finales de 1605, por octubre-noviembre, esto tuvo un éxito tremendo. Entonces, Miguel de Cervantes alcanzó la fama con una obra que escribió para divertirse, empezó con una broma, ¿sí? Sin embargo, en 1587 escribió para él lo que es su obra maestra, la Galatea, ¿sí? Que nadie leyó. Por lo tanto, en sociología de la literatura es muy recomendable encontrar información sobre qué quería lograr el escritor y qué es lo que logró en sus lectores. Aquí, compañeros, van las explicaciones. Les voy a subir un PowerPoint con las ideas claves que he expresado y ahí aparecerán las recomendaciones de obras para hacer este análisis. Un abrazo a todos y a todas y una muy buena tarde. Hasta luego.